Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablarles un poco de las reformas educativas de los presidentes que han pasado a gobernar a nuestro México. ¿Saben qué son las reformas educativas? Las reformas educativas son aquellas estructuras que buscan el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, así buscando mejorar el sistema educativo a partir de la actualización del currículo escolar o de la modificación de métodos o contenidos, es decir, con la intención de implementar un sistema de educación más eficaz que brinde la cultura y las herramientas adecuadas a los jóvenes para su futuro. Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946. Dentro de su gobierno promulgó una reforma llamada la Ley Orgánica de la Educación Pública en 1941, como también en 1943 tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales, es decir, un nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNT. Mientras tanto, también en 1946 promulgó una reforma del artículo 3 constitucional, es decir, quería convertir la educación integral, científica y democrática para combatir los altos índices de analfabetismo que existía en esa época. Otro de los presidentes de México fue Miguel Alemán en 1946 a 1952. Siguió la política, es decir, la reforma educativa de Manuel Ávila Camacho. También logró que nuestro país participara en los proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. En 1940 a 1950 fundó diversas instituciones educativas, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina. Él buscaba lo que era que aquellos que no sabían leer y no tenían el conocimiento de una educación como se debería tener, por eso creó las instituciones educativas para estas personas que no la tenían. Adolfo Ruiz Cortines, en 1952 a 1958, dentro de su gobierno se consolidan, es decir, se reúnen o juntan las propuestas de los gobiernos anteriores, es decir, los que ya mencioné, y los servicios educativos crecieron en forma importante. También hubo gastos en educación, subsidios a universidades y salarios. Aquí los salarios de los maestros aumentaban. En 1957, el 26 de junio, crea lo que fue el Consejo Nacional Técnico de la Educación, como también el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, Instituto Politécnico Nacional. También construyó planteles educativos en varios sitios del país, como también campañas para erradicar lo que era el alfabetismo. Aquí dentro, Adolfo López Mateos, en 1958 a 1964, con Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970, aquí en ambos sexenios se encuentra la formación del Plan de 11 años, en 1959, con la finalidad de garantizar una educación básica a quienes tenían posibilidad de asistir, pero no lo hacían por falta de maestros o aulas. También algo fundamental e importante es que se asigna los libros de texto gratuitos. Luis Echeverría. Su gobierno fue en 1970 hasta 1976, mostrando desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo, poniendo en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para así diversificar los servicios educativos, como también aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. Esta reforma de este periodo se reflejó en la publicación de una nueva ley federal de educación en 1973, que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941. Esta nueva ley adoptó la definición de educación como institución del bien común y organizó el sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que lograran impulsar los derechos de todos los habitantes del país, para así recibir educación con las mismas oportunidades. Teniendo en cuenta de igual forma a José López Portillo en 1976 a 1982, dentro de su gobierno llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar en el nivel básico
y diseñó el Plan Nacional de Educación, PNE, como también poniendo en marcha como prioridad los objetivos del PNE fue la educación preescolar y la puesta en marcha del programa Educación para Todos, cuya meta era atender a todos los niños con regazo educativo. También teniendo en cuenta como segunda prioridad para la educación técnica superior, destacó la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP en 1979. La tercera prioridad para una buena educación concretó una mejor formación para los maestros gracias a la creación de la Universidad Pedagógica Nacional en 1978. Su meta era el regazo educativo. El presidente como tal fue Miguel de la Madrid Hurtado. Él empezó su presidencia en 1982 a 1988. Él enfrentó una crisis donde tuvo una reducción en el gasto económico de la educación. También tuvo que afrontar una demanda de escolaridad en poblaciones de menos ingresos. Y sobre todo acredentó lo de niveles de reprobación escolar. ¿Qué quiere decir? Que reprobaba a los alumnos jóvenes que no entregaban las tareas, que no entraban a clases o que simplemente iban pero no hacían nada. Es decir, que no cumplían con sus deberes. Él le importaba mucho la calidad, por eso mismo hizo un programa. Este programa se llama Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que destacaba entre sus principales, destacaba un principal objetivo, que eran las políticas estratégicas para un mejoramiento de parte de la educación. Este mismo ofrecía un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad. También descentralizaban la educación y reformar los estudios de educación normal. Este programa introdujo un concepto de calidad como elemento central para consolidar la política educativa. Fue una gran diferencia este programa para los gobiernos que estuvieron antes, ya que como tal esos gobiernos solamente se preocupaban exclusivamente por incrementar las capacidades físicas del sistema educativo, dejando de un lado la calidad de los servicios educativos. Y lo que hizo Miguel de la Madrid Hurtado fue enfocarse en eso, en mejorar y en tener como objetivo la calidad. Y cómo fue mejor que implementarlo en un programa funcional, adecuado y útil. También hizo una descentralización para transferir los servicios educativos del gobierno federal. Ahora, después de que Miguel de la Madrid Hurtado saliera en 1988, entró Carlos Salinas de Gortari. Él entró al mismo año que salió Miguel de la Madrid Hurtado, que fue en 1988. Él entró en ese tiempo y salió en 1994. ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari? Él reorganizó el sistema educativo. Además de eso, hizo una ley general de educación, es decir, lo comentó a todo el mundo en 1993. Hizo una modernización del sistema escolar en 1894 a 1989. Empezaré hablando sobre la reorganización del sistema educativo. Pero antes de eso, del sistema educativo. Él, en el artículo 3 de la Constitución, señaló la obligatoriedad de la enseñanza secundaria en esa reorganización que hizo en ese artículo, en el artículo 3. ¿Qué quiso dar a entender con esto? Que era obligatorio que todos los jóvenes, adolescentes,
fueran a la escuela, ¿va? Que todos los de secundaria asistieran a fuerzas a la escuela, y esto sería un beneficio pues para los mexicanos, y también un cambio pues en el artículo que mencioné antes, en el artículo 3. También hizo una reforma curricular de los planes y programas de primarias y secundarias en 1993. Como consecuencia de estas acciones se elaboró nuevos libros de texto. También se estructuraron las asignaturas y se dejaron atrás las materias por áreas. Se llevó a cabo el programa Al Regazo Escolar, PARET. Era un programa que pues pretendía apoyar, o básicamente apoyar, sí, y dar sustento o un poco de ayuda a las entidades federativas más pobres del país en ese momento. También puedo mencionar que se creó la Coordinación Nacional para la Planeación de Educación Superior, que se llamó COMPES, y pues ya en el 1989 pues se hizo una Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, con la EVA, la cual fomenta la autoevaluación y la evaluación externa de las instrucciones que forman el subsistema de educación superior. Y por ahí del año de 1991 se crearon los comités institucionales para pues la evolución en ese entonces de la educación superior, de CIES. Fue destinado para realizar la evaluación de diagnósticos de programas pues académicos, como pues de las funciones de administración y gestión y de disfunción, y también de extensión de la cultura de las pues instituciones de ese momento, que eran la educación superior. Y ya para 1994 se puso en marcha el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC, que sería CENEVAL, para evaluar a los alumnos egresados de la educación básica. Es decir, que los alumnos de la educación básica tenían que presentar un examen o una evaluación, un diagnóstico, para ver si eran compatibles o si podían quedarse en las escuelas superiores, va. Y ya para pues complementar, hizo un programa pues para el mejoramiento del profesorado. Hizo un programa del profesorado que le puso PROMEP. Este fue un eje de la nueva política nacional de la educación superior también. Igual se implementó el programa de carrera magisterial. Pues se realizaron algunas acciones para modernizar el nivel educativo superior, pues encauzó la demanda del nivel educativo en ese entonces superior, pues a la modalidad técnica, ¿no? Creándose así pues universidades tecnológicas y universidades particulares. Sin embargo, todas estas acciones pues no resolvieron los viejos problemas educativos que tenía en ese entonces la educación, que tal vez tengamos ahorita, puesto que como los de calidad y equidad pues eran los defectos estructurales del sistema, en especial la indicación del sindicato y las autoridades en la toma de decisiones, pues no se pudo pues resolver casi todos los problemas, pero algunos sí se puede decir. Bueno, después de que en 1994 de Carlos Salinas saliera, entró Ernesto Zedillo Ponce de León. Él empezó en 1994 hasta el 2000.
Ya aquí estamos hablando como de que ya estamos entrando para la actualidad, claro. En ese tiempo él hizo una ley general de educación. Él lo que quería con esta ley era pues un mejoramiento como todos los que hemos visto. Pero él creó en sí la ley, no creó en sí la ley, pero creó el significado de esta ley. Esta ley quería pues en sí un desarrollo para pues para el mejoramiento como tal. Este programa se llamó el Programa de Desarrollo Educativo, que tenía como tenía como estrategia pues el desarrollo, que hace posible pues asumir modos de vida superior, y así permitiría el aprovechamiento de las oportunidades que han abierto las ciencias, la tecnología y la cultura de nuestra época. De nuestra época, es decir, de su época de ese entonces. Él quería, como quien dice, aprovechar de esa época todos los recursos necesarios para que los jóvenes de escuelas superiores pudieran aprovecharlos al máximo. También tenía un propósito fundamental, que era pues que animaron básicamente la equidad y la calidad, ¿no? Y la pertinencia de la educación. El programa en sí intentaba ampliar en forma creciente pues la cobertura pues de los servicios educativos para pues hacer extensivo en beneficio de la educación para todos los mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues también aquí mencionaba que hizo una red escolar que era ampliarlo al máximo, y es lo que acabo de explicar. Esto era para que independientemente pues pudieran ubicar pues la ubicación geográfica y una condición económica social mejor. Y también diseñó e implementó pues la gestión en la escuela primaria en 1997. Todo eso fue lo que hizo en su tiempo como estuvo de presidente por la educación, y fue una de las reformas también. Solo que él no cambió, él siguió, pero con otro objetivo, otro concepto. Ya después de 2000, Vicente Fox Quezada entró en el 2001, se podría decir, y salió en el 2006. Él hizo un programa nacional de educación 2001-2006. Ese programa de educación se llamaba La Revolución Educativa. Esta, como tal, buscaba una mejor, como quien dice, calidad, o un mejor programa educativo. Pues Vicente Fox, aparte de eso, también hizo un programa nacional de becas y financiamientos para estudios de tipo superior. Es decir, que él ayudaba igual a los jóvenes y que tenían un buen promedio, se podría decir, para que estos pudieran continuar en el aspecto educativo. Bueno, pues como dije, el Programa Nacional de Educación, como dije anteriormente, pues era la revolución educativa, como mencioné. El objetivo de o lo que buscaba Vicente Fox, era hacer que la educación sea un gran proyecto, un proyecto nacional, para que pues pudieran poner en marcha algunas acciones, que era la educación para todos, la educación de calidad, la educación de vanguardia. Esas eran las tres, eran el proyecto grande que quería impartir.
Entonces, en base de eso, pues el programa sectorial de la educación 2001 y 2006, el cual se estructuró en 3 partes. La primera, pues se denominó en el punto de partida, el de llegada y el camino, y comprendió 6 puntos que propusieron pues elementos para lo que se denomina un pensamiento educativo para México. Se presentó un diagnóstico sintético de la situación del sistema educativo en México en el 2001 y pues se propuso una visión pues para futuro, para el año 2025, para que se de una u otra forma se enfoque en el seguimiento, ¿va? En el seguimiento para el 2000, se enfoque en el seguimiento educativo. También tenía como objetivo, pues a medio plazo del 2006, se definieron básicamente pues mecanismos de evaluación, seguimientos y rendición de cuentas. La segunda parte del primero, porque son 3 partes, fue del programa. Fue la segunda parte del programa en sí, fue la denominada reforma de la gestión del sistema educativo. Bueno, pues esto se refería básicamente pues a puntos comunes a todos los tipos, ¿va? Niveles, modalidades educativos que tienen que ver con un aspecto natural, ¿va? Un aspecto natural estructurado en particular para que así pues sea una organización del sistema educativo. También tenía un financiamiento y también los mecanismos de coordinación, la consulta especialista y participación social, en el marco jurídico y en el marco jurídico también, y varios asuntos relativos pues acerca del conocimiento del sistema educativo, su evaluación y su gestión integral, y pues eso era lo que daba en la segunda parte del programa. Ya para la tercera parte pues era el documento que se titulaba pues subprograma sectorial, que contenía cada uno de los subprogramas de educación básica, media, superior y superior para la vida y el trabajo. Y ya para el 2002 se dice que pues él agarró la reforma del artículo 3 constitucional y establece pues una obligatoriedad pues para la educación preescolar, además de algunas modificaciones en el artículo 31 para un establecimiento para un establecimiento que correspondiera pues a los mexicanos. Y aquí decía que los mexicanos tenían que mandar a fuerzas, no a fuerzas, sino ya era su decisión de los mexicanos hacer que sus hijos menores de 15 años pues acudan a la escuela para recibir una educación de nivel básico. Se podría decir que ya existía, de que tú vas a la escuela, mi mamá me dio permiso, yo voy a la escuela, me lleva a la escuela, ya se encarga de mí. Y ya en el 2006 pues aplicó la reforma integral de la educación secundaria, que se dice más conocida como RIES, el cual estableció cambios totales en los contenidos y un plan para balancear las asignaturas. Él buscaba básicamente un balance para que las asignaturas sean buenas, precisas y tuvieran una buena calidad. También en el 2001 hizo un programa enciclopedia y pues también una educación basada en competencias, se podría decir. Y ya para 2006, después de que salió Vicente Fox, entró Felipe Calderón y Hinojosa en el 2006 y salió en el 2012. Él hizo una reforma, se podría decir. La reforma se llamaba la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto
consistía básicamente en que las escuelas tuvieran una buena calidad y que sus estudiantes pudieran competir en un mundo globalizado, para que pues después de eso se convirtiera en una sociedad una sociedad que tuviera el conocimiento como tal. Este presidente lo promovió, reforma esta reforma para que esta reforma que tuvo para que pudieran básicamente pudiera haber cambios básicamente en ese aspecto, pero para eso tuvo que firmar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, y pues como su intención fue asegurar lo que había hecho de las reformas, básicamente lo que había dicho, lo que había tratado de poner, que no lo quitaran, porque era pues importante, ¿no? Pero a cambio de que aún siguieran esas reformas, pues en ese momento tuvo que hacer un gran sacrificio que se dio a la subsecretaría pues de la educación básica, y ya a Fernando González, yerno de la presidenta vitalicia del CNT, Elba Gordillo, que fue que le dio un poco de su poder para que no se opusieran básicamente también, y para que pudiera permanecer pues sus reformas, para que no hubiera obstáculos, se podría decir que no, o problemas en ese aspecto de gobernar, de los secretarios y todo eso. Y ahora, después de eso, en el 2012, Felipe Calderón había salido y entró Enrique Peña Nieto, que sé que Enrique Peña Nieto no es un gran presidente, se podría decir, pero pues hizo algunas cosas por la educación, o trató de hacerlo, pero sí. Una de esas fue la reforma educativa. Esa reforma educativa pues consistía en darle una mejor calidad a sus jóvenes y niños y niñas de México. Él buscaba que ellos tuvieran una mejor formación como seres humanos, como personas. Entonces, él, aparte, también ayudó a la gente, a través de estas reformas, ayudó pues a la gente a darles recursos, como libros, computadoras, mantenimiento y muchas cosas, incluso becas para los jóvenes que lo necesitaran para su ropa, para su fruta, para su comida, etcétera. También algo que hizo en esa reforma fue que obligó a los maestros pues a trabajar, básicamente a trabajar más de lo que debían de trabajar en sus horas, para que los alumnos se quedaran un poco más de tiempo y pudieran comprender y tener una mejor, pues en ese aspecto, una mejor calidad, una mejor forma para tener la educación necesaria y poder que los jóvenes comprendieran. Y pues ya de eso, pues en el 2018 pues ya salió y entró Manuel Andrés López Obrador, que fue en el 2018. Cuando Enrique Peña Nieto salió, entró Manuel Andrés López Obrador. Pero antes de eso, se me olvidó mencionar que Enrique Peña Nieto igual hizo una ley general de la educación y también la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la ley general de servicio profesional docente. Pues lo que casi mencioné fue eso. Su educación de Enrique Peña Nieto era laica y gratuita, y quería asegurar una mayor equidad en el acceso educativo de calidad. También fortaleciendo las capacidades pues de gestión de las escuelas. Y bueno, pues ahora sí, vamos a hablar con
Manuel Andrés López Obrador. En el 2018, él pues ingresó a la presidencia y lo que hizo básicamente fue quitar la reforma de Enrique Peña Nieto, ya que no le pareció justa o no había cosas que fueran elementales o válidas para él, puesto que él hizo una ley de libertad y de igualdad para pues un mejoramiento en ese aspecto, para que todos tuvieran voz y voto, tanto alumnos, profesores, maestros. Entonces, como ellos querían crecer, o sea, como de Manuel Andrés López Obrador quería crecer en ese aspecto, pues lo quitó y ahora todo el mundo en ese aspecto educativo podía hablar y dar su opinión. Igual otra cosa es que como vino la pandemia en el 2019, pues esto ya no se siguió, básicamente se cerró, pero antes de eso sí logró Andrés López Obrador quitar la reforma de Enrique Peña Nieto para luego poner la de ley de libertad y de igualdad, pero no se realizó del todo porque en esa ley también mencionaba que quería hacer escuelas para los jóvenes que quieren ser profesionales, es decir, universidades. Además de eso, quería proponer, propuso más bien en esa ley que aunque tú tenías que quedarte en una universidad si eras un joven a fuerzas, porque aunque no te hayas quedado, tú ya te deberías de quedar. O sea, es que tú te tenías que quedar en la universidad a fuerza si tuviste una buena puntuación o incluso si tuviste una media puntuación. ¿Por qué? Porque él, como se dio cuenta que antes no había esas posibilidades de que no, es que tienes que tener un buena puntuación, pues para él se le pareció no justa, y como antes no había muchas universidades, pues él quiere hacer nuevas universidades para que ahora sí se lleve a cabo la ley de que todos los jóvenes deben de tener o deben de estudiar pues mínimo la licenciatura y se deben de quedar. Pues como dije, con la pandemia aún está en proceso, aún no se ha finalizado, y eso sí, Manuel Andrés López Obrador le dejó a cargo a la SEP pues que lo manejara todo. Así que la SEP en este 2022, en el 2021 y 2020, pues hicieron la implementación de que las clases sean en línea, y él lo anunció a Manuel Andrés López Obrador, y ya en el 2022 están planeando hacer algo a futuro, es decir, después de la pandemia, en estos tiempos de que estamos saliendo o no estamos saliendo, la SEP quiere implementar en las videollamadas, si aún siguen continuas, nuevos proyectos de aprendizajes didácticos y más fáciles y eficaces para su aprendizaje de los jóvenes y los niños. También quiere meter mucho más cosas nuevas, por decirlo así, y alargar un proceso. Y bueno, pues al final de todo, cada presidente que se ha vivido, que ha tenido básicamente el mismo objetivo como tal en el principio y hasta el final, pues lo que buscaban en sí todos los presidentes era pues una buena calidad, un buen desarrollo para el ser humano, para el joven, para el alumno, para que puedan forjar y puedan educar a un ser humano capaz de lograr tener un conocimiento para su misma vida y su misma integridad. Cada uno de ellos pasó por dificultades, otros no hicieron nada, otros hicieron algo, y cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propia
forma y reforma educativa de manejar lo que sería la educación de México. Así que durante todo eso y durante ese proceso fue que llegamos hasta donde estamos, gracias a esas reformas y a esos objetivos buenos que querían implementar y que hicieron realidad algunos presidentes. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por su atención. Linda tarde o linda día. Espero que estén bien. Gracias.